tiene mucho repaso de áreas anteriores. ¿Cómo? ¿Sigo? Tiene muchos repasos de años anteriores. Tiene repaso de membrana, de ionización, todas esas cosas ustedes ya las vieron. Recuperen conocimientos. Entonces yo no me voy a poner a hablar de eso. Vamos a hablar de una parte que es un poco más complicadita, que es, pero no tan aburrida como la anterior, que es la farmacocinética clínica. ¿Está? Bien, empezamos. A ver si Cielito pasa la diapo. ¿Está, Cielito? Está muda. Alde. ¿Ustedes me escuchan, chicos? Sí, perfecto. Sí, profe. Yo sigo, porque después cuando nos presenten la diapo ven. Cuando una dosis determinada de un fármaco ingresa al organismo, se va a producir una concentración plasmática de la cual va a depender su accionar en el sitio de acción. Si esa concentración plasmática es lo suficientemente importante, seguramente va a llegar al sitio de acción. Y desde ese sitio de acción se va a generar a través de un determinado mecanismo, se va a producir un efecto. Es decir, que cuando ahora Cielito ponga la diapo, vamos a ver que tenemos la dosis, esta dosis tiene un feedback con la concentración plasmática, esa concentración plasmática va a actuar a nivel del sitio de acción y ese sitio de acción va a tener un feedback con el efecto. Cuando hablamos de dosis y de concentración, hablamos de farmacocinética. En cambio, cuando hablamos de sitio de acción o de concentración plasmática y de efecto, vamos a hablar de farmacodinámica. Es decir, que cuando uno habla de farmacocinética, está hablando de la relación entre la concentración plasmática en función del tiempo. Cómo esa concentración plasmática va variando en función del tiempo. En cambio, cuando hablamos de farmacodinámica, vamos a ver cómo se va produciendo un efecto en función de la concentración plasmática. Ahí está, Cielito. Pasala. Pasá la otra diapo. Pasá la otra diapo. La próxima, la próxima. A ver si nos ponemos de acuerdo. Ahí está. Esto es lo que yo le acababa de decir. Déjala ahí, déjala acá. Fíjense, la primera muestra la relación entre la concentración en función del tiempo. Eso es cinética. Dinámica, efecto en función de ¿qué? De la concentración. Y si uno relaciona las dos ramas, relaciona los dos pasos por lo que una sustancia farmacológica va a generar en el organismo, tenemos la relación qué efecto se va a producir en función del tiempo. ¿Les queda claro? Sí. Cuando no les quede claro, levantan el micrófono y me dicen. Ahora bien, entonces vamos a hablar, hay dos terminologías que son importantes. Farmacocinética, farmacodinámica. ¿Tá? La farmacocinética es
movimiento. Cuando uno habla de cinética, habla de movimiento. En cambio, cuando uno habla de dinamia, habla de potencia, habla de acción. ¿Está? Esto es muy importante porque muchos de nuestros alumnos se confunden los dos términos. ¿Está? Cinética es todo aquello que el organismo le hace a la droga, todo cómo la absorbe, cómo la metaboliza, cómo la distribuye, cómo la deposita, cómo la elimina. Es decir, lo que el organismo le hace al cuerpo, a la droga. En cambio, la dinamia es lo que la droga le hace al organismo, es decir, qué efecto produce esa droga en el organismo. Por lo tanto, pasala al cielo, pasala, no me escucho. Bien, seguí. Cinética, la próxima, es la rama de la farmacología que estudia todos aquellos procesos, todos los factores que determinan qué cantidad de fármaco va a estar presente en el sitio de acción. ¿Está? Estudia cómo va variando esa concentración plasmática en función del tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, lo que recién les dije es lo que el organismo le hace al fármaco. Sigamos. Ahora bien, como les dije antes, hablábamos de una farmacocinética 1, que es el ADME, y una farmacocinética 2, que es la clínica. Entonces es una pregunta que yo siempre hago en los exámenes. ¿Para qué te sirve saber farmacocinética clínica? ¿Para qué te sirve saber farmacocinética clínica? Te sirve para conocer las dosis y los intervalos de dosis, eligiendo la vía de administración, ¿está? Para poder lograr una concentración plasmática que produzca un efecto con las menores chances o las menores posibilidades de que genere efectos adversos o indeseables en un individuo en particular. Esto es muy importante, porque la farmacocinética clínica sirve para hacer una terapéutica individualizada. Yo no tengo la misma cinética de la aspirina que tiene mi vecino de enfrente. Eso depende de un montón de factores. Entonces, repito, ¿para qué sirve la farmacocinética clínica? Para calcular la dosis, los intervalos de dosis, de acuerdo o eligiendo una vía de administración que me garantice la producción de un efecto terapéutico con la menor probabilidad de que me produzca efectos adversos o efectos indeseables para un individuo en particular. Ahora bien, cuando uno habla de cinética, habla de una cinética de absorción, habla de una cinética de metabolización, habla de una cinética de acumulación, habla de una cinética de eliminación. Es decir, cada paso del ADME tiene, se maneja con una cinética determinada. Y esto va a depender, por supuesto, de cada fármaco. Entonces, en general, podemos decir que existen dos tipos de procesos cinéticos. Dos tipos de procesos cinéticos. La cinética de primer orden y la cinética de orden cero. A ver, cielo, si podés pasar la otra, que hay una curva que quiero que los chicos vean. Ahí está. Entonces, dijimos dos tipos de cinética. O primer orden y orden cero. En la de primer orden, vamos a tener que hay una relación proporcional entre la dosis y la concentración plasmática. ¿Qué significa esto?
que si yo duplico la dosis, duplico la concentración plasmática. ¿Está? Siempre es proporcional. Existe una relación proporcional o directa entre la administración del fármaco y la concentración. En cambio, en la cinética de orden cero no ocurre esto. ¿Por qué? Porque generalmente son fármacos que generan saturación de los mecanismos de eliminación, entiéndase, el metabolismo o la excreción. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo a ese paciente que está tomando un fármaco que tiene una cinética de orden cero, le aumento la dosis, la concentración va a aumentar exponencialmente mucho más que el aumento de la dosis. ¿Por qué? Porque tengo frenado el metabolismo o la excreción. ¿Se entiende? ¿Alguno que me conteste? Porque Sí. Bien. Yo no lo Entonces entendí muy ustedes bien. ven. ¿Podría repetir? Sí, señor, puedo repetir. Cuando ustedes tienen una cinética de primer orden, una de las características que tienen esa cinética, esos fármacos que siguen esta cinética, es que ustedes, a medida que aumentan la dosis, proporcionalmente aumentan la concentración. Es decir, si yo la dosis la duplico, voy a duplicar la concentración. Y entonces, si ustedes ven en la gráfica que tienen acá abajo, donde dice concentración en estado de equilibrio y dosis de mantenimiento, si ustedes toman un papel cuadriculado y hacen estos, ustedes van a poner concentración, supónganse 10, concentración 20, concentración 30, concentración 40. Entonces, abajo ponen las dosis, primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, cuarta dosis. En la medida que ustedes van aumentando las dosis, proporcionalmente se van aumentando las concentraciones y le va a dar esta recta. Hagan el ejercicio. En cambio, si ustedes tienen un fármaco como la aspirina o el alcohol, que llega un momento en que se satura el mecanismo de metabolización o el mecanismo de eliminación, en el caso de la aspirina, ¿qué va a pasar? Yo le enchufo más dosis al tipo, ¿y qué va a pasar? La concentración va a aumentar un montón. ¿Por qué? Porque no se elimina, porque no se metaboliza a la vez, porque esos mecanismos de depuración del organismo están saturados. ¿Se entiende el que no me entendió? Sí, perfecto ahora. Entonces, esta diferencia es principalmente o por el metabolismo o por la eliminación, pero hay algo ahí que lo hace Claro, más lento. saturan los mecanismos de eliminación. Eliminación, recuerden, que es la metabolización y la excreción. ¿Está? Entonces, hay muy pocas drogas que tienen esta particularidad. Uno es el alcohol, el otro es la fenilidantoína, el otro es la aspirina, el otro es los barbitúricos. Profe, ¿Está? tengo una duda. ¿Qué? ¿Puede ser que un mismo Sí. fármaco, como por ejemplo el alcohol, como que primero es de primer orden y después pasa a ser de orden cero? Siempre, siempre. Todos los fármacos, por eso en algunos lugares ustedes van a hablar una cinética de tercer orden. Todos los fármacos tienen un inicio que es una cinética de primer orden. Ningún fármaco de entrada necesita ciertos niveles para saturar el mecanismo de eliminación. Entonces, comienza como el alcohol, ¿está? O como la aspirina, con dosis terapéuticas, que empiezan con cinética de primer orden, y luego cuando se satura los sistemas de eliminación, pasan a una cinética de orden cero. ¿Está? Perfecto. Bien. Profe, La otra diferencia, sí, entonces todos los fármacos van a ser primero de cinética de primer orden, ¿no? todos. Pero como ustedes saben porque eso es, yo hay mucha farmacología, pero le van a preguntar en el examen, ¿qué es la cinética de orden cero? Bueno, la cinética de orden cero
es aquella que no tiene relación directa, papá, porque se saturan los mecanismos, la velocidad de eliminación, siempre se elimina una cantidad constante. Entonces le van a decir ejemplo, y bueno, el ejemplo es el alcohol, pero ustedes si ustedes leyeron alcohol, UP6, recuerden que llega un determinado momento, una determinada concentración plasmática que hace que se sature el mecanismo de metabolización. ¿Lo recuerdan eso? Sí. Goodman y Gilman. Tienen que estudiar Goodman y Gilman alcohol, si no los mato, que no lo agarre yo la semana que viene. ¿Está claro? Entonces, por eso es que yo digo que todos empiezan con una cinética de primer orden. ¿Está entendido? Sí, sí, profe, ahora sí. Gracias. Sí, profe. Bien. Profe, entonces, una vez que se saturaron, las concentraciones plasmáticas aumentan mucho, o sea, no es más proporcional, son demasiado. Bien. Exactamente, por eso ustedes ven una hipérbola, se llama, ¿no? Bueno, yo de estas cosas me acuerdo mucho. Ven la curva rápidamente que vuela hacia arriba. Perfecto. La otra gran diferencia es la velocidad, o sea, la eliminación. En las decimétricas de primer orden, siempre se elimina un porcentaje o una fracción constante, es decir, siempre elimino el 50%, por ejemplo, siempre elimino el 50%, siempre elimino el 50%, siempre elimino el 50%. En cambio, en las decimétricas de orden 0, lo que voy a eliminar es una cantidad. Siempre elimino 10 miligramos, 10 miligramos, 10 miligramos, 10 miligramos. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, profe. Claro. Bien. Por lo tanto, decimos que la velocidad con que cambia la concentración plasmática en la cinética de orden 0 aumenta a medida que aumenta la concentración plasmática. Por esto, porque se elimina una fracción o porcentaje constante. Entonces, siempre hay relación entre eliminación y concentración plasmática. ¿Está? Sí. En cambio, en la porque siempre elimino una cantidad que es constante, no una proporción. ¿Está? Sí, sí. Bien. Ahora bien, vamos a hablar ahora de algunos parámetros que muchas veces no tienen nada que ver uno con el otro, no tienen una relación muy específica uno con el otro, pero que en definitiva estos parámetros conjuntamente con todos los conocimientos que ustedes traen de la cinética 1, ADME, van a ayudarles a entender a ustedes qué características farmacocinéticas tiene una determinada droga. Entonces, el primero del que vamos a hablar es de área bajo la curva. ¿Esto qué es el área bajo la curva? Es toda la cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica en un periodo de tiempo. Por eso, ustedes van a ver acá que en la abscisa, sí, en la abscisa, nunca sé si la abscisa o la ordenada, me hago un despelote, no importa. En la vertical van a encontrar la concentración del fármaco en función del tiempo. ¿Está? Es decir, repito, es toda aquella concentración plasmática que llega, o sea, es toda la droga que llega a la circulación sistémica para generar una concentración plasmática en función del tiempo. ¿Les queda claro? ¿Cómo hago yo para poder hacer esta curva? Lo que se hace habitualmente es administro
por cualquier vía, en este caso es la vía oral, este tipo de área bajo la curva es oral. ¿Por qué? Porque tiene una fase absortiva progresiva, es decir, ustedes le dan una medicación por vía oral, tiene que disolverse, atravesar membranas, depende del pH gástrico, depende del mecanismo, enzimas metabolizadoras que uno tenga, depende del tiempo de vaciamiento gástrico. Todo eso va a modificar la absorción, va a ir haciendo que la absorción sea más rápida, más lenta. Entonces, lo que ustedes administran, un fármaco, le sacan muestras de sangre y van poniendo la concentración a la hora que se la sacan, el tiempo posterior a la administración que se la sacan. ¿Qué se genera? Una curva. Que esa curva, en este caso, como es una curva por vía oral, van a tener una fase ascendente, que es la fase predominantemente absortiva, y una fase descendente, que lo que va a mostrar son los procesos de metabolización y de excreción. ¿Está? Sí, profe. Bien. Todo lo que hay por debajo de esa curva es el área bajo la curva. Ahora bien, ¿qué podemos encontrar o qué nos puede informar una curva, un área bajo la curva? Bueno, lo primero que nos puede informar es, como les dije, la fase absortiva, la fase eliminatoria, y hay dos parámetros muy, pero muy importantes que nosotros vamos a poder determinar a través del área bajo la curva. Uno es la concentración mínima efectiva para el efecto que yo busco, y otra es la concentración efectiva mínima para la reacción adversa, o que también pueden encontrar como concentración tóxica mínima. Si ustedes miran la gráfica, van a encontrar una serie de líneas de puntos que marca la concentración efectiva mínima, y arriba van a encontrar otra línea de puntos que une la concentración plasmática con el tiempo, esta que es la concentración efectiva mínima de la reacción adversa o concentración tóxica mínima. El periodo entre estas dos concentraciones, que es lo que después vamos a hablar, que se llama ventana terapéutica. ¿Está? Profe, una duda. Perdón. Yo cuando lo estudié tenía la concentración efectiva mínima, o sea, la tóxica, como máxima tolerable. No sé si puedo decir así. Concentración, ¿cómo tenés? Yo cuando lo leí tenía concentración máxima tolerable. Bueno, es lo mismo. Bueno. Es lo mismo. Concentración máxima tolerable, porque pasando eso te van a aparecer efectos adversos, concentración mínima de la reacción adversa, concentración tóxica mínima, es todo lo mismo. Bien. ¿Está? Lo cierto es que vos podés encontrar estos dos parámetros en un área bajo la curva que te va a determinar, ¿no es cierto?, lo que va a ser la ventana terapéutica. Pero también uno a través de esta curva, o sea, de esta área bajo la curva, vos podés encontrar el inicio del efecto. ¿Cuándo es el inicio, se inicia el efecto? Cuando alcanza la concentración mínima efectiva. Por debajo de la concentración mínima efectiva no hay efecto. ¿Se entiende? Sí, sí. También van a encontrar el efecto máximo, es decir, el pico de efecto, que va a ser el pico de la concentración. Y si ustedes hacen una línea hacia la abscisa, tiempo, van a donde choca con el tiempo, van a encontrar lo que se llama tiempo máximo. Es el tiempo máximo, ¿por qué? Porque es el tiempo de que produce, que se necesita
para producir el máximo efecto. Entonces, me falta una cosa más, que es, desde que se inicia el efecto, primera embestida de la curva con la concentración efectiva mínima, hasta que desaparece el efecto, segunda embestida, fase de descenso, eso, llevándolo a la abscisa, nos va a dar qué tiempo duró la acción del fármaco. Entonces, ¿qué veo yo en un área bajo la curva? Veo concentración efectiva mínima, concentración adversa, mínima para los efectos adversos, tóxica, o no me acuerdo la otra que dijo la compañera. El inicio del efecto máximo, efecto máximo, tiempo máximo, duración de la acción y periodo de latencia, que se entiende al periodo de latencia ese tiempo que se necesita para que el fármaco que se ha absorbido alcance la concentración mínima efectiva. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Bien. Pero también el área bajo la curva nos va a poder dar otras informaciones. Pasá cielo. Por ejemplo, el tipo de inclinación que tenga la curva. Si la pendiente de la fase absortiva, es decir, de la de ascenso, es muy alta, tiene mucha pendiente, quiere decir que ese fármaco tuvo una absorción muy rápida. ¿Está? Si ustedes miran el ejemplo y ven de todas estas, ¿quién tuvo la absorción más rápida? La color naranja. ¿Por qué? En menos tiempo llegó al efecto máximo. También la pendiente de descenso, es decir, la de metabolización y excreción, si es muy acentuada, nos puede decir que se eliminó muy rápidamente. Y acá la vedette es la roja. También podemos ver qué droga es la que más duró la acción. ¿Por qué? Porque cuanto más ancha es la curva, lo que se forma entre el ascenso y el descenso, más duración tuvo el efecto, que es la azul. ¿Se queda claro? Sí, sí, profe. Bien. Yo les decía antes que estábamos viendo una curva donde un área bajo la curva que correspondía a un fármaco que se administraba por vía oral. Pero hay unas diferencias en relación a la área bajo la curva de un fármaco que se administra en forma parenteral, en forma endovenosa. Cuando uno administra un fármaco por vía endovenosa, este fármaco rápidamente llega a la biofase, es decir, llega a la concentración sanguínea. Por lo tanto, la curva, el área bajo la curva en un fármaco de administración endovenosa no va a ser esta curvita de ascenso progresivo de la absorción, sino que directamente va a empezar donde está la concentración máxima, que es, en este caso, la concentración a tiempo cero. Y el tiempo máximo también va a ser cero. Pasá la otra, cielo. Ahí se ve. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Profe, como que se saltea la absorción, digamos. Es que la absorción No existe. directamente se saltean los pasos, el traspaso de membrana, que tiene una absorción por vía oral, o por vía, qué sé yo, cutánea, ¿tá? Donde tienen que atravesar membranas. En cambio, cuando vos haces una administración, ¿por qué es tan rápida la acción por vía endovenosa? Porque directamente va al territorio, al circuito sanguíneo. Claro. ¿Está? Entonces,
la curva va a comenzar en la concentración máxima y luego va a descender con la fase de metabolismo y excreción, que es lo que vemos acá. ¿Se dan cuenta? Sí. Sí, sí. Ahora bien, precisamente, si nosotros, pasá la otra, Cielo, si nosotros tenemos un fármaco que se administra por 2 vías, como es la oral y la endovenosa, vamos a poner un corticoide, ¿está? Que yo lo puedo dar por vía oral o por vía endovenosa. La relación de ambas curvas, de ese mismo fármaco, me va a dar un parámetro que se llama biodisponibilidad, que ahora lo vamos a ver. Y es pura y exclusivamente la relación, el cociente entre el área bajo la curva por vía oral sobre el área bajo la curva por vía endovenosa por 100. Recuerden esto, porque biodisponibilidad, que ahora viene, es el porcentaje o fracción de una dosis administrada que alcanza la circulación sistémica. Repito, es el porcentaje o fracción de dosis administrada que alcanza la circulación sistémica. Por ejemplo, si yo tengo una administración por vía oral, no todo lo que yo ingerí va a llegar a la circulación sistémica, porque parte se va a metabolizar, parte se va a fijar al tejido, no va a llegar a la circulación. Entonces, ese factor se llama biodisponibilidad. Todos estos parámetros, chicos, si ustedes abren el libro de Goodman and Gilman, en la última parte están todos escritos. Simplemente para que ustedes entiendan qué es y para qué sirve. Entonces, pasa la otra, por favor, Cielo. ¿Para qué me sirve a mí? Me sirve para determinar la dosis efectiva, para calcular la dosis efectiva y todas esas modificaciones que debo realizar cuando prescribo para alcanzar los niveles sanguíneos adecuados. Fíjense ustedes que cuando ustedes administran un mismo fármaco por 2 vías diferentes, la dosis no es la misma. ¿Está? Es decir, precisamente por esta cuestión de la biodisponibilidad. Insisto, la biodisponibilidad es aquel porcentaje, aquella fracción de la dosis que yo administro que va a ser efectiva, que va a llegar a la circulación sistémica. Que tengo 2 modos de calcularla, a través del cociente entre el área bajo la curva de la vía oral y de la vía endovenosa por 100, o bien, está a través de la relación entre la dosis administrada y la dosis efectiva. Ustedes acá van a ver una fórmula que dice, dosis efectiva es la biodisponibilidad por la dosis administrada. Esto se usa mucho en la vía oral. Cuando yo administro vía oral, tengo que pensar en el factor de biodisponibilidad, multiplicarlo por la dosis administrada y eso me va a decir cuál es la dosis efectiva que yo tengo que utilizar para conseguir los niveles plasmáticos que me garanticen un efecto terapéutico esperable con la menor cantidad de efectos adversos. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno. ¿Seguimos? ¿Seguimos, chicos? Sí. Bueno, esperen que prendo la luz. Bueno, ahora vamos a hablar de otro parámetro. Una cosa, la biodisponibilidad
en la vía endovenosa es del 100%. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Es decir, que también pueden decir que es del 1. La biodisponibilidad es de 1, que es porque habitualmente se puede decir por porcentaje o por número redondo. Bien, eso se lo preguntan en el examen. ¿Qué vía de absorción tiene una biodisponibilidad del 100%? Endovenoso. Profe, Bien, ¿sí? viste que la fórmula es para área bajo la curva oral dividido el área bajo la curva intravenosa por 100. Por 100. Es así porque la intravenosa es 100, digamos. La Porque la intravenosa tiene una absorción total. Claro, por eso se pone en la fórmula, digamos. Exacto. Ajá, era eso. Sigamos. El otro gran cuco de la farmacocinética clínica es el volumen de distribución. Pregunta donde cuando uno la hace, nada. Bueno, ¿qué es el volumen de distribución? El volumen de distribución es el volumen en el cual una sustancia, un fármaco, una droga se tendría que haber disuelto para lograr o para alcanzar la concentración plasmática que yo encuentro en el paciente. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bien. Es decir, ¿en qué cantidad de soluto yo tengo que disolver un fármaco para lograr alcanzar la concentración que tengo determinada en ese soluto? ¿Está? O en el cuerpo. Es un valor hipotético, por eso se llama volumen aparente de distribución. ¿Está? Entonces yo acá le encontré estos dos esquemas que me hicieron acordar mucho a cuando yo hacía farmacología en la época de la colonia, se puede imaginar, hace 35 años que soy médica, hagan la cuentita, pero a mí me lo enseñaron así. Y la verdad que lo encontré esta tarde, fíjense, esta mañana, que estuve mirando esto, porque no encontraba cómo explicárselos habitualmente. Y me encantó porque me hizo acordar, me hizo retrotraer a mi 4º año de medicina. Es decir, que el volumen de distribución, volvemos a decir, es un volumen aparente, es un volumen hipotético, en el que se tendría que haber disuelto una dosis determinada de un fármaco para alcanzar la concentración que yo observo en ese individuo. Es decir, que relaciona la cantidad de droga que administro con la concentración plasmática. ¿Sí? sí, Bien. Vamos a suponer que nosotros tenemos un frasco. Ese frasco tiene un volumen de 500 mililitros de un líquido de suelo fisiológico. Y le administro 10 miligramos de una dosis determinada, de un fármaco determinado. Mido la concentración plasmática y me dice que la concentración plasmática es de 20. Si yo tengo que relacionar de acuerdo a esta fórmula y determinar cuál es el volumen aparente de distribución, ¿qué tengo que hacer? 10 miligramos dividido 20 miligramos litro. ¿Sí? Sí. Me da 0.5 litros. Es decir, 500 mililitros. Esos 500 mililitros de volumen de distribución es igual al volumen que yo tenía en este frasco. ¿Sí? Claro. Por lo tanto, lo que me está queriendo decir esto es que hay una distribución homogénea del fármaco dentro del frasco. ¿Sí? sí. Bien. ¿Qué pasa si yo agarro otro frasco
le pongo los 500 mililitros de suero, pero adentro del frasco pongo unas pastillitas de carbón activado, que es un carbón que absorbe, que chupa la sustancia que yo meto adentro. Y le agrego 10 miligramos de un fármaco. Mido la concentración plasmática y me da 2 miligramos litro. Hago la cuenta, hago el cálculo, concentración, dosis, dividido concentración, y me da un volumen aparente de distribución de 5.000 mililitros. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. O 5 litros, como quiera. ¿Qué significa esto? Que yo, para conseguir la concentración de 2 miligramos, que es la concentración que observé, la droga tuvo hipotéticamente que diluirse en 5.000 mililitros de soluto. ¿Por qué? Porque hay lugares dentro de ese frasco que lo que hacen es chupar, acumular sustancia. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. ¿Se entiende? Profe, ¿lo puede volver a repetir? Sí. ¿La primera o la segunda parte? La segunda. Bien. Tenemos un frasco. En ese frasco nosotros queremos 500 centímetros cúbicos de un líquido, a donde vamos a meter la droga. Pero ¿qué pasa? Adentro de ese frasco puse unos carboncitos activados. El carbón lo que tiene es capacidad de adsorción. A con D. Adsorción. Chupa, acumula. ¿Está? Cuando nosotros en toxicología un chico se intoxica, le damos carbón activado. ¿Para qué? Para que chupe el fármaco que se tomó y no le haga un efecto adverso. Bueno, acá igual. Te pongo el carbón, chupa el fármaco. Le hago el dosaje, la concentración plasmática, y este buen frasco tiene 2 miligramos por litro. Si yo quiero saber en qué volumen tuve que distribuir este fármaco para que llegue a esta concentración, y siguiendo la fórmula que les puse arriba, hago 10 dividido 2, me da 5. 5 litros o 5.000 mililitros. Quiere decir que para que yo logre esta concentración, necesité disolver el fármaco en un gran volumen de distribución. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. ¿Para qué me sirve este volumen? Para poder conocer o para inferir la presencia de fármaco en diferentes tejidos. ¿Está? Cuanto más elevado sea el volumen de distribución, me está diciendo que más se está acumulando en otros lugares que no sea el plasma. Y por lo tanto, me está diciendo que la concentración plasmática es baja. ¿Se entiende? Sustancias con amplio volumen de distribución tienen concentraciones plasmáticas bajas. ¿Por qué? Porque se han distribuido por todos lados, hijo. Fuera del plasma. Profe, ¿y cómo sabes Sí. que se está distribuyendo y no metabolizando, por ejemplo? Porque a ver, esto es, como dijimos antes, es hipotético. Ajá. Es decir,
lo que te está diciendo es un valor hipotético, quiere decir presuntivo. ¿Cuánto de droga vos necesitas, de líquido vos necesitas para poder lograr una concentración determinada? No tiene nada que ver la metabolización. Vos estás logrando, vos sacás, extraés la muestra de sangre y te da tanto. Y vos le administraste tanto. Ahí te va a decir cuál es, porque el volumen de distribución, perdón, chicos, ahí está, se me había metido una llamada. El volumen, estoy con el celular, por eso. El volumen de distribución es un volumen que no tiene nada que ver con el paso metabólico, sino hacia dónde, cómo se comporta la sustancia en cuanto a la distribución. Cuando ustedes tienen un fármaco, dice, el fármaco entra a la circulación. Esa circulación, ¿qué hace? ¿Se acuerdan el ADME? Que todos los pasos son todos a la vez, ¿no? Parte se deposita, había feedback, doble flecha, ¿no? Una parte se deposita con doble flecha, es decir, se deposita, vuelve a la concentración, otra parte se une a las proteínas, otra parte queda en la circulación, otra parte se metaboliza, otra parte, todo el ADME se realiza a la vez. Mientras se metaboliza, se distribuye, mientras se distribuye, se excreta, mientras se excreta, se une a las proteínas, mientras se une a las proteínas, hace el efecto terapéutico. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces no tiene nada que ver con lo que vos me estás diciendo. Estamos diciendo que es un parámetro para ver cómo teóricamente se distribuye la droga. Si la droga es una droga que se distribuye ampliamente, o si es una droga que se une tanto a las proteínas plasmáticas que queda en el plasma. Perfecto. ¿Está? Bien. Entonces ustedes ahí, yo no sé, perdí la imagen porque soy un desastre. Cielo, vos estás pasando las diapos, ¿no? Sí, ahí está. Acá ustedes ven, y otra cosita que le quería decir. En este ejercicio que dice acá, volumen de distribución 1000/50, 1000 sería la dosis, 50 la concentración, me da 20 litros el volumen de distribución. Cuando ustedes tienen, es 20 litros, esperen que voy a prender porque tengo calor, chicos, yo estoy vieja. Ahí está, si no me voy a deshidratar. Mañana no voy a poder tomar defensa. No, me viene a preguntar si quiero mate, no puedo tomar mate ahora. Bueno, entonces, disculpen, pero yo soy así. Sigamos. Entonces, esto es 20 litros. ¿Me siguen el hilo? Sí, profe, seguimos. Pero si es un paciente que en el problemita le pueden decir pesa 50 kilos, es 20 litros en 50 kilos. Por lo tanto, el volumen de distribución es 20 dividido 50. Y eso le va a dar 20, a ver que tengo un lápiz acá, 20 dividido 50, 0,4 litros kilo. Litros kilo. Porque estos 20 litros son para los 50 kilos de peso que pesa el tipo. ¿Se dan cuenta? Sí. Bien. Este esquema que hay acá es simplemente para decir lo que le acabo de decir. Más grande es el volumen de distribución, más chica es la concentración. ¿Sí? Sí, sí, sí. Digamos. Bueno, y acá, esto es una pavada, simplemente la otra celeste que dice que si es muy liposoluble, va a tener un amplio volumen de distribución. Si está unido a las proteínas, va a tener poca distribución. ¿Está? Sí. Si está ionizado, no atraviesa las membranas, por lo tanto, no se va a distribuir. Y si está muy ionizado, va a atravesar las membranas y se va a distribuir.
Y le pongo algunos ejemplitos ahí de drogas con elevado volumen de distribución. Después los chicos seguro que le pasan el speech. ¿Está claro? Bien, sigamos. Otro de los parámetros que tenemos que ver es el clearance. Y el clearance lo que mide es la capacidad que tiene el cuerpo para eliminar una droga. ¿Qué capacidad tiene mi cuerpo para eliminar una droga? Es decir, que es el volumen de plasma completamente depurado de un fármaco en la unidad de tiempo. Es el volumen de plasma que no está totalmente limpio de fármaco en la unidad de tiempo. ¿Está? Sí, pero ¿Está claro? Miren, ustedes lo han visto mucho más. ¿Para qué me sirve el clearance? Me sirve para determinar dosis e intervalos de dosis. Yo, un tipo que tiene un clearance muy alto, no le puedo dar la misma dosis que el que tiene un clearance normal. ¿Por qué? Porque si esa paciente me está depurando poco, si yo le administro la misma dosis que le doy a una persona que depura normal, lo que voy a generar es acumulación de droga en el organismo con la alta probabilidad de que tenga efectos adversos o tóxicos. ¿Se entiende, no? sí, profe. O sea, a ver si más o menos, o sea, el volumen de distribución te va a dar la cantidad que está circulando por ahí en el organismo y el clearance te va a dar, por ejemplo, cuánto ya se depuró y de ahí yo voy mezclando a ver cuántas dosis doy más, cuánto doy menos, más o menos voy a midiendo. Pero el volumen no es cuánta dosis hay en el organismo, ¿eh? El volumen de distribución es un dato hipotético que me va a decir si la droga se distribuye mucho o no. Bien, perdón. ¿Está? O sea, Profe, o sea que si tengo clearance alto, ¿depura rápido o depura lento? No, Si tiene clearance alto, ¿depura rápido? no. Una persona que Lento. tiene un clearance muy grande, el clearance es de, perdón, yo me equivoqué. Si tiene un clearance bajito, es que depura poco. En cambio, si tiene un clearance alto, es que depura bien o depura mucho. El problema viene cuando depura poco, cuando se limpia poco. Ese es el problema que hay. hay un rango, por ejemplo, como tenía el índice, por ejemplo, terapéutico, tenés un máximo de clearance, o sea, una persona que depura demasiado y de ahí, o sea, tenés que estar reponiendo la dosis del fármaco todo el tiempo, o una persona que depura muy poco y ahí por ahí tenés un... El clearance es una prueba de funcionabilidad renal. Los fármacos, la gran mayoría, se eliminan por vía renal. Algunos se eliminan por otras vías, pero la gran mayoría se elimina por vía renal. Si vos tenés una muy buena funcionabilidad renal, sabés que el fármaco se va a eliminar correctamente y no va a permitir la acumulación en el organismo con el riesgo de efectos tóxicos. Yo no recuerdo el valor normal del clearance, pero siempre lo marcan, pero suponete que fuese no me acuerdo el valor, no quiero hablar pavada, pero suponete que fuese 45, ¿tá? Si tiene 45, 50, 60, está depurando bien. El problema es si depura 20. Ah, bien. ¿Está claro? Bien. Sí. Una forma de determinar el clearance es a través de la formulita de el volumen de distribución por la constante de eliminación, que ahora vamos a ver qué es. Es decir, cuánto de ese volumen en el que está disuelto el fármaco, distribuido el fármaco, cuánto se va a depurar por unidad de tiempo. Bien. Entonces ahí hay otro
parámetro que es la constante de eliminación. Y es más o menos siempre lo mismo. Es porcentaje o fracción de la cantidad total del fármaco en el organismo que es eliminada por unidad de tiempo. ¿Está? ¿Qué porcentaje o qué fracción de ese fármaco que está en el organismo es eliminada por unidad de tiempo? Y acá viene un matete que le encanta a alguna gente de fármaco, que es cómo llego a la fórmula de que constante de eliminación es 0,693 sobre tiempo medio. Y esto tiene un origen en que yo digo, si yo estoy diciendo que es la fracción o porcentaje de cantidad total del fármaco que es eliminada por unidad de tiempo, estoy hablando de concentración plasmática, ¿sí o no? Sí. Bien. Entonces, la concentración plasmática va a ser igual a la concentración a tiempo cero, la que tengo al inicio, ¿está? Por la base de los logaritmos neperianos a la menos constante de eliminación por tiempo. Esto, cuando ustedes hablan de los compartimientos, ¿está? Ahí está esta fórmula. Esa concentración plasmática que yo logro va a ser igual a la primera que tuve, a la más alta, que es la concentración a tiempo cero, y cómo esa concentración a tiempo cero se me va modificando con la eliminación en función del tiempo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Más o menos. Yo tengo que averiguar. Para llegar a... Yo me baso en que la concentración plasmática va a ser igual a la concentración... Háganse de cuenta que yo puse teofilina endovenosa. ¿Está? Entonces yo quiero saber qué concentración plasmática tiene ese individuo a un determinado tiempo. Entonces, ¿yo qué tomo? Primero, como es endovenosa, tengo concentración a tiempo cero, que es la máxima. ¿Sí? Sí. La punta. Sí. Entonces, la concentración a tiempo cero, esa concentración a tiempo cero se fue modificando a medida que pasó el tiempo y se fue eliminando. Sí. Bien. Esto que yo les digo se traduce en esta fórmula. Concentración plasmática es igual a concentración a tiempo cero por la base de los logaritmos neperianos a la menos K, que es la menos constante de eliminación por tiempo. Claro, solo para entender, nomás es complicado definirlo. Yo entendí lo que me explicaste, pero no sé si me pregunta la definición si la sé explicar. Es la fracción. ¿Qué es lo que no sabe explicar? Todo el enunciado que dijiste, en la fracción... No, el enunciado es fácil. Constante de eliminación. La fracción a tiempo cero. No. Constante de eliminación es la fracción o porcentaje que se va eliminando por medida de tiempo. Ah, bien, eso sí, eso sí. Listo. ¿Cómo hago para saber cuál es la constante de eliminación? Y tengo que pensar en la concentración plasmática. Claro. ¿Está? Y esa concentración plasmática, ¿cómo fue modificándose? Para modificarse tengo que tomar el parámetro de la más alta, es decir, de la concentración a tiempo cero, y cómo fue disminuyendo de acuerdo a cómo se fue eliminando en función del tiempo. Sí. Si yo quiero ponerlo esto en una fórmula, digo, concentración plasmática es igual a la concentración a tiempo cero porque después le tengo que aplicar logaritmos, por eso va a la base de los logaritmos neperianos.
por la base del logaritmo neperiano a la menos constante de eliminación por tiempo. Como aplico el logaritmo, me queda logaritmo de la concentración plasmática es igual al logaritmo de la concentración a tiempo cero, y esto que el menos K por T que estaba arriba, lo pongo abajo, menos K por tiempo. Es todo matemática esto, mi vida. Hago pasaje de término. K por tiempo que estaba en negativo pasa a positivo. Es igual al logaritmo de la concentración a tiempo cero dividido la concentración plasmática. Y vuelvo a hacer otro pasaje de término. Si yo considero que la concentración plasmática es la mitad de la concentración a tiempo cero, pienso que K es igual al logaritmo de la concentración plasmática sobre el logaritmo de la concentración a tiempo cero sobre el logaritmo de la concentración plasmática dividido tiempo medio. ¿Por qué? Porque es el tiempo que necesité para que la concentración llegue a la mitad. Por eso se dice que es tiempo medio. Por lo tanto, si una es la mitad de la otra, es el logaritmo de 2. ¿Está? Entonces, K es igual al logaritmo de 2 sobre tiempo medio. El logaritmo de 2 es 0,693. Por lo tanto, K es 0,693 dividido tiempo medio. Los dejé knockout. Sí, profe, pero bien, gracias. Profe, perdón, ¿qué ¿Se entendió? ¿qué significa la E? Es la base de los logaritmos neperianos. Por eso vos después aplicás logaritmo. Ok. Y desaparece la E. Perfecto, sí, se entendió re bien. Bueno. Esa constante de eliminación es constante precisamente cuando hablamos de fármacos que siguen una cinética de primer orden, es decir, aquellos que no se satura el mecanismo de eliminación. ¿Está? Sí. ¿Está? Porque si no, no puede ser constante, porque ya se satura el mecanismo de eliminación. Y como vimos recién, decíamos que la K, o sea, la constante de eliminación, era logaritmo de 2, es decir, 0,693 dividido tiempo medio. Por lo tanto, tiempo medio, haciendo un pasaje de término, es igual a 0,693 dividido constante de eliminación. ¿Sí? Sí. Si uno habla de medio plasmático, tiempo medio plasmático, cuando la concentración de un fármaco disminuye a la mitad. Por eso se dice tiempo medio. Es cuando llega a la mitad. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Cuanto más alto, más grande es el tiempo medio de un fármaco, más va a demorar la eliminación. ¿Por qué? Porque se dice, a ver si lo tengo en algún lado, no. Se dice que se necesitan aproximadamente 4 a 5 tiempos medios o vidas medias para que un fármaco desaparezca del organismo. Y es fácil, ustedes hagan el cálculo. Si ustedes tienen 100, al primer tiempo medio van a llegar a la mitad, 50. Al segundo tiempo medio, 25. Al tercer tiempo medio, 12,5. Al cuarto tiempo medio, 6,25. Al quinto tiempo medio, 3 y pico. Entonces, entre el cuarto, a partir del quinto, perdón, ya prácticamente no hay droga en el organismo. Sí, sí. ¿Se entiende? Se entiende, profe. Bien. Es muy importante que sepan que esto no está influenciado por la dosis. No es porque yo le di mucha dosis que voy a tener un tiempo medio determinado.
No, sobre todo cuando yo hablo de drogas que tienen una cinética de primer orden. Recuerden, se eliminan una cantidad constante. La concentración aumenta en forma proporcional a la dosis. La velocidad con la que cambia la concentración es constante en relación a la concentración plasmática, la velocidad de eliminación. Entonces, en estas drogas no depende de la dosis, sí depende del volumen de distribución, depende del clearance, depende de la constante de eliminación. Ahora bien, ¿qué pasa con los fármacos que tienen una cinética de cero? Es decir, cinética de orden cero, que es cuando se saturan los mecanismos de eliminación. En ese caso, ya la vida media no va a ser constante, no va a ser siempre 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ustedes van a ver que la vida media cada vez va a ser menor. Cada tiempo medio va a tener menos horas. Si ustedes hacen la gráfica, insisto, esto hay que agarrar y hacer la gráfica. Esa es la gran diferencia cuando dábamos fármaco en forma presencial, que podían trabajar con el papel milimetrado. Ustedes ahí se dan cuenta, háganlo, un ejercicio en la casa. Fíjense en los ejemplos que yo les puse. Es importante saber que es útil para saber cuándo el organismo se depura de un fármaco. Nosotros en toxicología lo usamos mucho esto. Si viene una persona que tomó un fármaco determinado, que tiene una vida media corta y que hizo un intento de suicidio, supónganse que la vida media es de 2 horas y pasaron 8 horas hasta la consulta, ya sabemos que tuvo 3 vidas medias. Entonces nos queda muy poquito changüí para esperar un efecto tóxico. ¿Está claro? Sí. Bien. Esto se los puse porque por ahí Balabán no pide, qué sé yo. Es un ejercicio que está en el cuaderno, no en el cuaderno, está en el cuaderno del alumno, creo, y está en el apunte de la cátedra de Galmarini, el famoso apunte de la cátedra de Galmarini, que es muy bueno, por cierto. Es cómo obtener en forma sencilla, no sé si lo han visto, ¿ustedes lo han visto esto? Pasalo, Celeste, pasalo, pasá, ahí está. ¿Esto lo han visto? Está en el apunte. Creo que sí, profe, me acuerdo que lo vi. O sea, es un ejercicio, porque les dan ejercicio, dice, supónganse que ustedes le inyectan a un paciente 490 miligramos endovenoso de un paciente de 70 kilos. Les traen muestras de sangre a diferentes tiempos para determinar qué concentración plasmática. Entonces usted pone a las 2 horas tiene tanto, a las 4 horas tiene tanto, a las 6 horas tiene tanto, a las 8 horas tiene tanto, a las 10 horas tiene tanto. Esos resultados ustedes los llevan a una gráfica que tiene ordenada, donde se ve la concentración, y abscisa, donde se ve el tiempo. Entonces van colocando los datos de acuerdo a lo que ustedes encontraron. ¿Qué hacen? Se va a formar una línea recta entre esos datos. De esos datos que ustedes unieron, que ustedes encontraron, toman 2 concentraciones. Una que sea el doble de la otra. ¿Está? Entonces yo acá en el ejemplo le puse, una es a 64 microgramos tiene de teofilina y la otra tiene 32. Entonces bajan con líneas de puntos hacia la ordenada, hacia la abscisa, perdón, y la diferencia de tiempo que les da es lo que marca el tiempo medio. ¿Se entiende o no? ¿Se fueron todos? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Sí. Y el volumen de
distribución lo sacan porque extrapolan la concentración a la concentración a tiempo cero. Y entonces, ¿qué? El volumen de distribución era igual a la dosis, 490, dividido la concentración a tiempo cero. Y eso les da el volumen de distribución, que recuerden, lo tienen que dividir por los 70 kilos que tenía el tipo. ¿Está claro? Por ahí creo que Balabán lo pide, qué sé yo, no sé. Yo no lo pido esto. ¿Está? Está claro, profe. Bueno. A ver qué viene ahora. Bueno, esto es un poco lo que les dije recién, que en la primera vida media se disminuye a 50, la segunda a 25, bueno, y entonces ustedes ven que con 5 vidas medias prácticamente no hay fármaco en el organismo. ¿Está? Para eso también sirve la vida media, para eso. Pero ¿qué pasa si se produce la acumulación? Es decir, si yo, un fármaco, en vez que administrarlo con un intervalo de 4 o 5 vidas medias, lo administro en periodos muy cercanos, muy cortitos entre uno y el otro. ¿Qué va a pasar? No le voy a dar tiempo a que la vida media me vaya depurando el fármaco, entonces me va a acumular fármaco en el organismo. ¿Está? Si yo en vez de darle amoxicilina cada 8 horas, se la doy cada 4, lo que voy a lograr es que se acumule fármaco en el organismo. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces acá aparece un nuevo concepto, que es lo que se llama concentración sérica estable, o concentración sérica en estado estable, o si quieren, CSS, ¿está? Que es cuando uno administra dosis constantes, la otra celeste, a intervalos constantes. Entonces, ¿qué voy a tener yo acá? Valles y puntas, valles y puntas, valles y puntas. ¿Cuándo voy a tener punta? Cuando yo administro el fármaco. ¿Cuándo voy a tener valle? Cuando la concentración baja. ¿Está? ¿Qué se me va a producir acá? Que así como va, puedo decir que la concentración sérica estable se me produce cuando todo lo que elimino es igual a lo que ingresa. ¿Está? Fíjense, la curva esta roja, ¿está? Hasta que llega un momento, después de 4 o 5 vidas medias, que se hace estable. Y es donde ustedes van a ver que esas curvas ya no son progresivamente ascendentes, sino que están estables. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Cuándo logro entonces esto? Después de 4 tiempos medios de vida media de eliminación. Ahí logro el estado estable. ¿Cuándo? Cuando administro dosis constantes a intervalos constantes. ¿Está? Bien, bien. Lo rojo es la administración que yo le voy poniendo inyectable. La curva que yo tengo en celeste, ¿tá? Es la que directamente se arma por vía endovenosa, donde los valles y picos no son tan pronunciados. Hay valles y picos, pero no son tan pronunciados. La otra la podemos administrar para la vía subcutánea o para la vía intramuscular. ¿Está? O para la vía oral. ¿Está? Sí. Bien. Entonces le quedó claro lo que es la concentración sérica estable, ¿no? Sí, profe. Me preocupa mucho los silencios de ustedes. Bueno, Profe, una pregunta. sí. La idea de la concentración sérica en estado estable sería mantener la concentración de la droga dentro de la ventana terapéutica. Sí, señor. Sí, señor. Ajá. Bien. Entonces, cuando ya tenemos estos conceptos medianamente aclarados, vamos a hablar de lo que es dosis de carga. ¿Está?
La dosis de carga es la cantidad, la dosis necesaria, es una dosis grande que yo necesito para obtener rápidamente niveles terapéuticos de la droga. ¿Está? Sí. Bien. Que es igual al volumen de distribución. ¿Yo qué necesito? Lograr en un volumen determinado donde se distribuyó la droga una concentración sérica estable. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí. Necesito que esa dosis de carga se genere por que ese volumen de distribución tiene una concentración sérica estable. Entonces, dosis de carga es igual a volumen de distribución por concentración sérica estable. O sea, que se haya mantenido dentro de la ventana terapéutica, como dijo el compañero, y además que se distribuya todo el cuerpo. Exactamente. Bien. ¿Está claro? Sí, Ahora sí. bien, esto es la parte que a mí menos me gusta, porque yo considero, no sé si ustedes alguno ha rendido alguna vez conmigo, pero a mí las cosas de memoria no me gustan, para mí no tienen sentido. Sí me interesa que razonen y que entiendan qué significa. Por eso es que yo he tratado de que se entiendan los conceptos. ¿Está? Porque si no, no tiene sentido estudiar memoria. Bueno, esto que viene ahora, seguimos Celeste, esto para mí es memoria pura, porque yo honestamente, y si me escucha mi jefe me va a retar, pero no me importa. Yo no creo en la memoria, ¿no? Es simplemente un jueguito esto. Porque si decíamos que dosis de carga es igual a volumen de distribución por concentración sérica estable, concentración sérica estable es la dosis de mantenimiento, es decir, todas esas dosis que vos tenés que ir poniendo, ¿sí? Sí. Para lograr un volumen de distribución que tenga una eliminación en un tiempo determinado y que me garantice a mí esa concentración sérica estable. Entonces, esa concentración sérica estable yo la voy a lograr conociendo qué dosis de mantenimiento le estoy dando, dividido el volumen de distribución por la constante de eliminación por tiempo. El volumen de distribución es el volumen donde tiene que estar distribuida la droga para observar la concentración que yo obtengo. Y la constante de eliminación por unidad de tiempo es como ese volumen se me va depurando, se me va limpiando por unidad de tiempo. Si yo relaciono esto con la dosis, voy a saber cuál es la concentración sérica estable. Si yo hago, fíjense en la tercera fórmula, quiero saber la dosis de mantenimiento. Entonces, para saber la dosis de mantenimiento, tengo que saber cuál es la concentración sérica estable que quiero lograr, cuál es el volumen de distribución de la droga, cómo se elimina por unidad de tiempo. ¿Se entiende o no? Sí, sí, perfecto. Y si yo dije que con dosis de carga era igual a volumen de distribución por concentración sérica estable, digo que la dosis de mantenimiento que yo tengo que buscar en este tipo es igual a la dosis de carga por la constante de eliminación por tiempo. Siempre la constante de eliminación está ahí porque me va a decir tanto se está depurando del organismo por unidad de tiempo. Y eso es vital. ¿Por qué? Porque eso me va a decir qué concentración tiene el tipo. Claro. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. En la fórmula 2, ustedes van a ver una F ahí, que dice concentración sérica estable es igual a dosis de mantenimiento por F. Esto es por la biodisponibilidad. ¿Está?
que dijimos que era un parámetro que utilizábamos cuando no utilizábamos la vía endovenosa. Bien. ¿Recuerdan eso? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bien, sigamos. Y ya para ir cerrando y dejarlos tranquilos, no se acuerden mal de mí hoy, tengo que descansar, vamos a hablar de esto que yo les dije al principio, de la ventana terapéutica. ¿Está? ¿Y qué es la ventana terapéutica? La ventana terapéutica es el rango de concentración que me permite lograr un efecto terapéutico con un mínimo de efectos adversos. Con un mínimo de efectos adversos. ¿Se entiende? Era el rango que estaba entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima de efectos adversos, la concentración mínima tóxica. Es decir, es aquel rango que me permite conocer qué concentración debe tener, en qué concentraciones debe jugar una sustancia para lograr el efecto con la menor capacidad de producir efectos adversos. ¿Cómo se dice? No es algo estático. Cuando uno habla que no es estático, habla de que es individual, depende de un montón de variables, depende de cómo la droga se elimina, depende del tiempo de vida media que tenga, y a su vez la vida media también va a depender, porque no es lo mismo hablar de un paciente obeso que hablar de un flaco, no es lo mismo hablar de un renal que de un hepático, ¿está? Por eso es que se dice que no es un concepto estático, ¿está? Claro, va a depender también de cuánto el paciente elimina, todo eso. Exacto. Entonces, lo que tenemos en cuenta es que, si quieren, desde el punto de vista matemático, es el cociente entre la concentración máxima efectiva, o sea, la que es el límite de lo tóxico, y la concentración mínima efectiva. Bien. La máxima efectiva y la mínima efectiva. Dale, profe. ¿Está? Sí. Es un concepto estadístico poblacional, no, por eso le dice que es estático, ¿está? No es un concepto que ustedes vayan a utilizar en la práctica. ¿Estamos? Bien. Solo es una guía. Bien. Bueno, chiquitos de mi corazón, a ver qué puse acá, no me acuerdo, rango de concentraciones comprendido, ya está, esto lo dije, y creo que terminé. Bueno. Profe, sí. Antes de que se vaya, ¿me puede sacar una duda? Sí. Yo estaba mirando ayer las vías de absorción y, o sea, estaba, por ejemplo, poniendo las diferencias y qué me haría utilizar una más que otra. Y yo me paré, por ejemplo, o sea, tenés la endovenosa y tenés la intramuscular. Y ambas decía que, por ejemplo, tiene o sea, dan gran biodisponibilidad y son bastante rápidas. Yo por ahí no entendí cuál es la diferencia de una con la otra. No sé, o sea, yo por lo que entendí, la biodisponibilidad de la intramuscular es un poco menor que la endovenosa y un poco mayor que la subcutánea, algo así era. Pero yo no sé de cuánto y si lo tengo que saber. Porque no lo tenés que saber. Vos no tenés que saber de cuánto. Vos tenés que saber que la vía intramuscular no tiene una biodisponibilidad del 100%, porque la única vía que llega a la biofase en forma inmediata es la endovenosa. Claro. La intramuscular tiene que atravesar un panículo adiposo y muscular. Claro, exacto. Que disminuye la cantidad de droga de la que vos administrás que va a llegar a la circulación. Y también va a depender del panículo adiposo que tenga, ¿está? Claro, cada individuo. No es lo mismo un gordo, flaco. Bien. ¿Estamos claros? Por otro lado, hay otras diferencias. Está la vía endovenosa no genera el dolor que genera la intramuscular. La vía intramuscular tiene el problema de que puede generar accesos
la vía endovenosa no. ¿Está? Sí. Esas son en realidad las diferencias. En el caso, saber esas diferencias y además que la intramuscular va a retrasar un poquito más y la biodisponibilidad va a ser un poco menor que la endovenosa. Exacto. Bien. Por otro lado, la intramuscular necesita de la colaboración del paciente, la endovenosa no. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. La endovenosa es una vía de utilización en la emergencia, la intramuscular no. Bien. Bueno, niños, ha sido un gusto. Perfecto. Espero que les haya Muchas servido. gracias. Gracias, Y profe. bueno, Celeste, a tu disposición cuando pueda yo. Gracias, ¿Está? profe. Gracias, Estudien profe. mucho. Muchas gracias. Nos vemos la Gracias. semana Gracias. próxima. Perfecto. Chao, chao. Un Gracias. abrazo para todos. Chao, chao. Chao, gracias.